Doctores, estamos empezando la transmisión en vivo. Empezamos transmitiendo el Facebook de la facultad. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctor William, buenas tardes. Me complace mucho verlos y saludarlos. Igualmente. Buenas tardes, doctor William. Hola. Buenas tardes, doctor William. Hola. Buenas tardes. Doctor William, buenas tardes. Muy buenas Doctora tardes. Doctora Patricia, ¿puede dar apertura al evento que ya estamos en transmisión en vivo? Muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Artes, presidente del Colegio Médico de Santander. En este momento, pues quiero dar una cordial bienvenida a nuestra segunda sesión sobre pedagogía en vacunación para el COVID-19. Perdón, doctora Patricia, le toca de pronto apagar el celular porque está oyendo. Buenas tardes. Ahora sí. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de ilustración y en vacunación para el COVID-19. Sean bienvenidos todos a nombre del Colegio Médico de Santander y de las facultades de salud, de la UDES, de la UNAV y de la Universidad Industrial de Santander, que justamente hoy está celebrando sus 54 años de fundación. Esperamos seguir contribuyendo a la difusión de una información cierta sobre la vacunación y que posteriormente pues las personas que nos acompañan sean multiplicadores en sus respectivos sitios. En este momento pues también tenemos el infortunio, o tuvimos esta semana el infortunio de perder a dos personas, de nuestro gremio, una que ya iba a hacerlo, alguien que el doctor Miguel García, profesor de la UIS, miembro de ASMEDAS, trabajador incansable por el gremio, además de excelente profesor y dedicado toda su vida a transmitir y a servir. Y a Paula Andrea Martínez Rojas, nuestra estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En este momento quiero pedirles un minuto de silencio en honor a estas dos personas y posteriormente tomará la palabra el doctor Gustavo Adolfo Parra Zuluaga, quien hará la presentación de los panelistas del día de hoy. Muchas gracias.
Listo. Ok. Muchas gracias, doctora Patricia. Espero que me des la palabra. Sí, a continuación, el doctor Gustavo Adolfo Parra hará la presentación de los temas y los panelistas del día de hoy. Por favor, doctor Parra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, doctora Patricia. Es un honor moderar esta gran sesión, Pedagogía en Vacunación, cómo funciona la vacuna y cuáles son los principales mitos. Felicitar a nuestra alma mater por los 54 años. El 25 de febrero de 1967 inició la nueva dependencia académica de la UIS, que en el principio se llamó División de Ciencias de la Salud. Felicitaciones. Y paso a presentar entonces a los panelistas por el corto tiempo que tenemos para la exposición. El módulo de hoy es cómo funciona la vacuna, cuáles son los principales mitos, cómo se hizo la vacuna, por qué la evolución, y tenemos 3 excelentes conferencistas. 2 PhD, la doctora Ana María Porras de la Universidad de Cornell, la doctora Ruth Aralí Martínez Vega, Facultad de Ciencias de la Salud de la UDES, y el doctor Edgar David Gómez Leighton, Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAP. ¿Cuáles son los temas a tratar? El primer tema, ¿cómo actúan las vacunas para la COVID-19? ¿Por qué se creó tan rápido? ¿Es confiable? ¿Efectos a corto y mediano plazo? El segundo tema será mitos de la vacuna para la COVID-19. Y el tercer tema, ¿qué se sabe de las variantes del virus SARS-CoV-2? Vamos entonces a dar comienzo a al primer tema de la noche por parte de la doctora Ana María Porras Corredor. La doctora Ana María es ingeniera biomédica, magíster en ingeniería biomédica, PhD en ingeniería biomédica, algo muy bonito que se llama pues, la parte de crochetera de microbios por la forma de exponer. La doctora Ana María es embajadora de la ciencia en los Estados Unidos, así que es un honor gigante tener a la doctora Ana María. Y está ahorita ocupando una posición muy importante en el Cornell Presidential Postdoctoral Fellow. Es experta en temas que van desde la ingeniería de tejidos hasta el microbioma intestinal y la salud global. La doctora Ana María nos disertará sobre cómo actúan las vacunas para la COVID-19, por qué se creó tan rápido, es confiable, efectos a corto y mediano plazo. Doctora Ana María, bienvenida a su casa. Buenas noches, doctor Parra, a todos los conferencistas y a todos quienes nos están viendo. Es para mí un placer volver a la distancia a estar con ustedes en Bucaramanga. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Me imagino que sí, sí, listo, muchas gracias. Bueno, como ya lo decía el doctor Parra, hoy les voy a contar un poco sobre cómo actúan las vacunas contra el COVID-19 desde mi perspectiva de la ingeniería biomédica, qué componentes tienen, cómo están hechas y como también ya lo decía el doctor Parra, además de mis actividades en investigación, yo también me desempeño como divulgadora científica y si tienen cualquier pregunta después, cualquier cosa que quieran hablar a mayor profundidad sobre las vacunas y otros temas, les invito para que me sigan como Anaerobias en todas las redes sociales. Bueno, entonces hoy vamos a tratar algunas de las preguntas más comunes que se presentan en torno a estas vacunas, como cuáles son las vacunas que van a llegar a Colombia, cuál es la tecnología detrás de estas vacunas, cómo activan el sistema inmunitario, por qué se crearon tan, entre comillas, rápido. Ya les voy a contar por qué en realidad no fue tan rápido. Cómo sabemos que son confiables y cuáles son sus efectos secundarios a corto y largo plazo. Bueno, entonces para empezar por la primera, ¿cuáles son las vacunas que van a llegar a Colombia? Perdón, no sabía que había animado todo esto. Pues en realidad son 5, bueno,
Hay reportes que son más las que han sido negociadas por el gobierno colombiano, pero las que yo conozco con certeza que en algún momento van a llegar a Colombia son estas 5, que yo he agrupado aquí en 3 categorías porque manejan estos 3 tipos de tecnología distintos. La primera es Sinovac, que es la misma vacuna que desarrollaron en la China. La segunda son las tan famosas de las cuales hemos escuchado un montón y en las que más me voy a concentrar hoy, que son las de ARN mensajero de Pfizer y BioNTech o Moderna. Y las últimas son las de Oxford, de AstraZeneca y la de Johnson y Johnson, que justamente ayer salió este reporte de la de Johnson, que es la única que es de una sola dosis, con resultados muy prometedores. Bueno, entonces, ¿cuál es la tecnología detrás de estas vacunas? Bueno, primero la de Sinovac es una vacuna que yo diría de tradicional, como se han hecho las vacunas ya durante casi más de un siglo. La idea es, ellos aislaron una cepa clínica de SARS-CoV-2, infectaron unas células y expanden este virus en unas células que se llaman células Vero, después inactivan el virus y es este virus inactivado el que inyectan en la vacuna, ¿sí? Entonces, esta es como una estrategia tradicional que se ha usado ya por mucho tiempo para generar vacunas contra muchos distintos tipos de patógenos. Las de Pfizer, BioNTech y Moderna, y ya ahorita en un segundo les voy a explicar un poquito más esta tecnología, son de nuevo, es la tecnología más reciente que se ha desarrollado en vacunas, en la que la ARN mensajero, que codifica una parte muy específica del virus, se encuentra dentro de una nanopartícula o... Aquí tengo yo aquí mi modelo en crochet, como una pequeña, imagínenselo como unas bolitas muy pequeñitas. Y estas bolitas consisten de lípidos, o decir como grasas de las que tenemos normalmente en nuestro cuerpo. Y por último están las de Oxford y AstraZeneca o Johnson. Y estas también es una tecnología relativamente nueva, aunque ya ha sido usada, por ejemplo, para desarrollar una vacuna contra el ébola, en la que es la misma idea, se tienen las instrucciones para codificar una parte del virus, y de hecho es la misma parte de la proteína de la espiga o espícula, pero que esta vez en vez de estar empaquetada en nanopartículas nanolipídicas, están empaquetadas dentro de un adenovirus modificado, que es, los adenovirus son los mismos tipos de virus que normalmente causan la gripa en nosotros, pero es un adenovirus modificado. Esas son como las 3 tecnologías que se manejan. Como les decía, hoy les voy a hablar principalmente sobre la tecnología del ARN mensajero. El ARN mensajero, aquí tenemos como el dogma central de la biología. Entonces, la idea es que la información genética que nos hace quienes somos está codificada en el ADN. Este ADN es como decir, tiene un lenguaje. Y después, para ese ADN nunca sale del núcleo, ¿verdad? Es como decir un libro de recetas de la abuela que uno tiene en su casa. Si un amigo quiere hacer, digamos, un tamal, si quiere hacer algo en base de una de esas recetas de ese libro, o en este caso decimos una proteína en el lenguaje biológico, lo que tenemos que hacer es sacarle una copia, una fotocopia, escribirla en un papelito a esa receta para que pueda salir de la casa o del núcleo. Ese es el ARN mensajero, es como una copia de la información genética, que es además una copia temporal, ¿sí? En unos días, en algunos casos, en algunos minutos, el ARN mensajero es degradado por la célula. Entonces, además, como no sé, tal vez han escuchado, este ARN mensajero, la copia del ADN se hace dentro del núcleo, pero después el ARN mensajero sale del núcleo celular. En el caso de estas vacunas, lo inyectamos y permanece siempre por fuera del núcleo, y por esto mismo el ARN mensajero en realidad no tiene contacto con nuestro ADN y no lo puede modificar después. Entonces, ¿cómo funcionan específicamente estas vacunas? El ARN mensajero de estas vacunas, tanto el ARN mensajero de las vacunas de Moderna y Pfizer, como el ADN de las vacunas de AstraZeneca y Johnson, codifica la misma proteína, que es esta proteína de la espiga o espícula, que es la que encontramos aquí rodeando todos los coronavirus, no solamente este. Y esta proteína es la que le permite al virus añadirse o adherirse a las células de nosotros los humanos. Entonces, una vez la nanopartícula entra en una de nuestras células, se sueltan las cadenas de ARN mensajero que se dirige después al ribosoma, que es una parte, un componente, otra proteína en la célula, que simplemente lo que hace es producir un montón de estas proteínas de la espícula o espiga. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa con este ARN mensajero? Como les decía, es una molécula que es temporal, es una molécula que es relativamente inestable, y es por esto que no te pueden, digamos, inyectar directamente el ARN mensajero porque tu cuerpo lo destruiría o degradaría muy rápidamente. Entonces,
diferentes empresas tienen diferentes estrategias para proteger ese ARN mensajero. Entonces, como les decíamos, les decía hace un rato, las de Pfizer y Moderna las recubren ese ARN mensajero en una nanopartícula que más que todo contiene grasas en su exterior para protegerlo. Otros componentes que tienen estas dos vacunas específicamente, aquí lo que ven aquí arribita en inglés, el ingrediente activo es el ARN mensajero, luego tiene un montón de lípidos que incluye cosas como colesterol, que son fosfolípidos que se encuentran normalmente en nuestras células, también tienen un polímero llamado polietilenglicol, que los ingenieros biomédicos amamos porque es muy seguro, se encuentra con frecuencia en productos de la cadena de alimentos, en productos cosméticos, cosas de ese estilo. Y también tienen sales, azúcares y ácidos, de nuevo, para estabilizar el ARN mensajero. Bueno, ahora nuestra tercera pregunta, ¿cómo es que estas vacunas, bueno, y en realidad todas las vacunas tienen más o menos el mismo sistema de acción, ¿cómo es que estas vacunas pueden activar el sistema inmunitario? Entonces, aquí lo voy a simplificar un montón. Si hay inmunólogos en la audiencia, les pido que por favor me perdonen. Yo sé que el sistema inmunitario es mucho más complejo que esto, pero lo estoy simplificando a simplemente dos cosas importantes. Entonces, primero, las células producen este montón de proteínas de la espícula, llegan a un tipo de célula en el sistema inmunitario que se llaman células presentadoras de antígenos, que básicamente cogen esas proteínas de la espícula, las trozan en pedacitos y se las presentan o se las muestran a otras componentes del sistema inmunitario. En este caso, a los linfocitos T citotóxicos o células T citotóxicas. Su nombre no importa. Lo que importa que ustedes recuerden es que estas células lo que hacen es ellas aprenden a reconocer a otras células infectadas que ya tienen esta proteína de la espícula y lo que hacen es que en el futuro, cuando ellas vean que una célula ya está infectada, la matan. ¿Listo? Lo otro que puedes saber, que de pronto ya han escuchado mucho al respecto, es que también interactúan con unas células que se llaman las células B y estas células B son las que se encargan de producir los famosos anticuerpos. ¿Estos anticuerpos qué función tienen? Ya cuando el virus entra en nuestro cuerpo, los anticuerpos lo van a reconocer muy rápidamente, lo van a rodear por completo y eso hace que ya las células, el virus no se pueda adherir a las células de nosotros los humanos y ya no puedan ser infectadas. Entonces, de estas dos maneras se generan estos dos tipos distintos de mecanismos a través de los cuales podemos estar protegidos en el futuro de futuras infecciones. Otra pregunta que surge con frecuencia, ¿por qué se crearon tan rápido las vacunas? Bueno, y en realidad no se crearon tan rápido. Hay personas, muchas personas en el mundo entero, que tuvieron que desarrollar todo tipo de tecnología para que llegáramos a este punto. Ahorita mismo les estoy mostrando solo a dos de ellas. El doctor Drew Weissman, de la Universidad de Pensilvania, y la doctora Katalin Karikó, que antes estaba en la misma universidad, pero que ahora trabaja en BioNTech. Es la empresa que trabajó con Pfizer para desarrollar su vacuna. Estas dos personas, especialmente la doctora Karikó, ella era una fiel creyente que el ARN mensajero podría ser el futuro de la medicina. Muchas personas no creyeron en ella, es por esto que ella misma se fue de la Universidad de Pensilvania, pero desde más o menos 1990, en una de mis alma maters en la Universidad de Wisconsin, se probó por primera vez que el ARN mensajero sí se podía inyectar, por ejemplo, sintético, quiero decir, se podía inyectar en un animal y usar por primera vez. Entonces, en realidad es más o menos desde 1990 que se vienen adelantando todo este tipo de investigaciones. Y aquí yo sé que esto está en inglés, los detalles no importan. Cada uno de estos pasos y recuadros que ven acá, lo que quiero que entiendan es que incluso la molécula del ARN mensajero en sí, sintética que hacemos en el laboratorio, tiene un montón de ingeniería detrás. Los científicos tuvieron que descubrir cómo hacer para que el cuerpo no rechazara el ARN mensajero sintético, cómo hacer para protegerlo hasta que llegara a la célula, cómo hacer para que las células produjeran suficientes proteínas, etcétera. Todo un montón de cosas que requirieron de años y años y años y décadas de investigación. Y también esto más en otro tipo de ingeniería, de nuevo, para proteger ese ARN mensajero, muchísimos ingenieros y científicos tuvieron que pasar por muchas iteraciones para descubrir cuál es la mejor manera de inyectar ese ARN mensajero en el cuerpo humano de tal manera que llegue a donde tiene que llegar. Y aquí ven muchos distintos ejemplos de tipos de cosas que han intentado hacer
un montón de bioingenieros en todo el mundo a lo largo de también cerca de 2 décadas. Y en el recuadro azul simplemente pueden ver como la solución final, que fueron estas partículas nanolipídicas. Entonces les muestro esto para que vean que no fue producto de la suerte, no es que sea una coincidencia que ahorita se puedan desarrollar estas vacunas, sino que simplemente estamos aprovechando todo el trabajo que ya se vino a hacer se venía haciendo por muchas décadas, y obviamente ayuda a que en este momento todos los ojos y esfuerzos del mundo estén puestos sobre este problema y que también haya mucha financiación para desarrollar esas vacunas. Ya casi terminando, ¿cómo sabemos que son confiables? Que creo que es una pregunta que tienen muchísimas personas. Uno ve rondando por ahí que es que estas vacunas no se han probado en seres humanos. Eso no es cierto. Estas vacunas pasaron por todo un proceso de aprobación, la mayoría de ellas con la FDA, que es la agencia aquí en Estados Unidos que regula la aprobación de medicamentos. Si ustedes hablan con cualquier persona que trabaje en el área de la biomedicina o de las farmacéuticas, van a saber que es un proceso que se toma muy en serio, es un proceso que normalmente es muy largo. Obviamente en este caso se aceleraron un poquito las cosas sin sacrificar la calidad científica, dada la emergencia que vivimos ahora mismo. Entonces las vacunas empiezan en una fase de investigación que, como les decía, ya venía de hace muchas décadas. Después pasaron por todo un proceso de fases, de distintas fases de estudios clínicos, donde se evalúa si la vacuna es segura y efectiva. En la fase 3 en particular, las de Pfizer y Moderna, por ejemplo, se probaron en 40,000 y 30,000 personas respectivamente. Después pasa todo un proceso de revisión por parte de la FDA que incluye una evaluación por parte de un comité de personas que son anónimas. Nadie conoce su identidad para protegerlas de influencias de las farmacéuticas, de los gobiernos, de la misma agencia federal y del público. Después también pasa de nuevo por otro comité que hace recomendaciones que le indica a la FDA en qué grupos es prudente aplicar la vacuna, dados los datos que se conocen. Y por último, algo que la gente no sabe es que todas las vacunas y medicinas después entran a una fase 4. Y en esa fase 4, la CDC y la FDA son 2 agencias de Estados Unidos que continúan monitoreando los niveles de seguridad y eficacia de estas vacunas. ¿Listo? Entonces sí pasan por todo un proceso muy riguroso, que aunque haya sido de unos meses, no quiere decir que por ello sea menos riguroso científicamente hablando. Las vacunas son eficaces, lo sabemos por los resultados de esos ensayos de fase 3. Aquí les estoy mostrando la incidencia o el porcentaje de personas que tuvieron COVID después de el número de días que habían pasado después de la segunda dosis, creo. Sí, después de la segunda dosis. Y pueden ver en azul o en morado, ven el placebo, que era una inyección de solución salina, y en los colores más cálidos ven ya las vacunas. Pueden ver que efectivamente después de los 14 días en particular y de los 20 días en esta de Moderna, vemos una diferencia muy marcada. Estas vacunas tienen una eficacia del 95 y 94% respectivamente. Ahora, algo que quiero enfatizar, que es algo que vemos cuando se reportan en las noticias, es que distintas vacunas tienen diferentes niveles de efectividad, pero quiero que interpretemos estos datos de una manera muy cautelosa. ¿Por qué? Porque no todas las vacunas miden la efectividad en sus ensayos clínicos de la misma manera, no todas fueron probadas en el mismo contexto. Por ejemplo, las de Johnson & Johnson sí incluyeron ya las nuevas variantes, mientras que las de Moderna y Pfizer no. Y lo otro es que muchas veces nos estamos concentrando en efectividad en prevenir la enfermedad leve. Estos datos que les acabo de mostrar es en prevenir el COVID con síntomas muy leves, por ejemplo, un dolor de cabeza y tos, eso ya sería reportado como tener COVID, ¿listo? Pero lo que más nos debería importar son estos datos que vemos acá. Aquí les estoy mostrando los datos de Johnson & Johnson, que de nuevo es una sola dosis, es en prevenir la enfermedad severa y las hospitalizaciones. Entonces pueden ver aquí que en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Brasil, esta vacuna es muy efectiva. Por ejemplo, en Brasil, que es tal vez el caso más cerca al nuestro, tiene una efectividad del 87% en prevenir casos severos. En el caso de Johnson & Johnson, tienen 100% de efectividad en prevenir hospitalizaciones y muertes, que es en realidad la finalidad real de todas estas vacunas. ¿Listo?
Y por último, lo último que quería abordar muy rápidamente son cuáles son los efectos secundarios a corto y largo plazo. Acá pueden ver estos efectos secundarios son muy parecidos en todas las vacunas y casi siempre es un efecto que pasa en las primeras 48 horas, es el efecto de que el sistema inmune esté trabajando muy fuerte. Pueden ser dolor en el brazo, fiebre, fatiga, dolor de cabeza, cosas que de nuevo van a pasar en 48 horas. No hay reportes de efectos secundarios más severos confirmados, porque obviamente hay casos anecdóticos, pero nada que confirme que se le pueda atribuir específicamente una vacuna en efectos secundarios más serios. Y aquí les recuerdo dos cosas. Uno, recuerden verificar la información antes de compartirla. Y dos, recuerden que claramente todas las vacunas, todos los medicamentos que nosotros consumimos tienen un riesgo, pero se deben comparar contra el riesgo de lo que es que estamos intentando evitar. Y recuerden que aunque las vacunas tienen muy pocos efectos secundarios, lo que sí sabemos es que el COVID-19 tiene secuelas muy graves en muchos sistemas de nuestro cuerpo humano. Entonces, eso es lo que les quiero recordar. Si tienen más preguntas, el doctor Javier Jaimes y yo hacemos en vivo muy seguido. La próxima semana haremos otro. Y de nuevo, todas las vacunas aprobadas hasta ahora son seguras y previenen lo más importante, que es el COVID-19 severo, la hospitalización y la muerte. Muchas gracias. Excelente, doctora Ana María. Claro, conciso. Probablemente en la pregunta vamos a amplificar otras cosas que quisiéramos compartir. A continuación, el doctor Edgar Gómez Layton, médico especialista en medicina interna, profesor de medicina interna de la Facultad de Ciencias de Salud de la UNAP, nos disertará sobre mitos de la vacuna para la COVID-19. Doctor Edgar. Hola, doctor. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Me confirman? ¿Están viendo la imagen y el sonido? Sí, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a darnos unos minutos para hablar de los mitos de las vacunas en COVID-19. Por supuesto, declarar que no tengo conflictos de interés como docente y como investigador y como miembro del Comité de Ética para recomendar o no o tener algún sesgo hacia las vacunas. Y empezar con esta reflexión. A los que conocen a Yuval Noah Harari saben de sus libros de Homo sapiens, de animales a dioses y de 21 preguntas para el siglo XXI. Y básicamente él nos dice esto, nos dice que somos, o nos hace reflexionar, que somos pésimos para predecir el futuro. ¿Y por qué? Porque en el 20 de julio del 69, cuando el hombre llega por primera vez a la Luna, afirmábamos y estábamos completamente seguros que en 30 años íbamos a vivir en la Luna, íbamos a tener las plantas de producción en el espacio, íbamos a tener las plantas de desecho, reciclaje, de construcción en la Luna. Bueno, hoy casi 40 años después, vemos que no tenemos nada de eso. Pero la reflexión a qué va, a que no solamente somos pésimos para predecir el futuro, sino somos peores para recordar el pasado y recordar la historia. Y estamos sufriendo algo que se llama el síndrome de Adán. Ese afán por empezar todo de nuevo, de cero, como darle un nombre nuevo a todo, como si nada de eso existiera en el pasado, como si no valiera, ¿sí? Estamos haciendo una revisión insuficiente a la literatura porque no estamos revisando el pasado. ¿Por qué hago esa reflexión que nos hacía el doctor Perilla, hematólogo? Porque hay muchas cosas, como le decía la doctora en la charla anterior, nosotros ya llevamos mucho tiempo y muchos años avanzando y tenemos experiencia con otras pandemias. Y ahorita estamos en un afán de publicar, de la primicia, de hacer cosas, de dudar de todo, que a veces no es bueno. ¿Por qué? Porque estamos desconociendo el valor y la historia y la investigación de los últimos 30, 40 años. Después de hacer esa reflexión, vamos a empezar entonces con los mitos. Básicamente los mitos, digamos que podemos dividirlos en dos de acuerdo a la comunidad en la que estemos hablando. Si es contra la comunidad, por decirlo así, civil, personal, no trabajador de la salud, sabemos que los mitos van encaminados más hacia temores. Cuando hablamos de mitos con la población médica o trabajadores de salud, personal de enfermería, laboratorio, microbiología, nos damos cuenta que acá los mitos no son tanto hacia esas creencias falsas, sino más bien hacia la eficacia y hacia la seguridad de la vacuna. Si los ensayos clínicos incluyeron la cantidad suficiente de personas, cómo se hicieron, cómo se están siguiendo. Entonces, el primer mito que hemos escuchado y que hemos visto en los blogs y en los conversatorios que hemos hecho es que algunas personas o algunos especialistas también plantean que la inmunidad activa, es decir, infectarme, es mejor que la inmunidad pasiva, que la vacuna. En palabras más, palabras menos, voy a tener más anticuerpos y más duradera la inmunidad si me infecto y sobrevivo a la infección, así sea leve, que si me pongo la vacuna. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, en los siguientes minutos. Este es el artículo, este es el paper del artículo fase 1 y fase 2 de la revista, de la vacuna de Pfizer, que fue publicado el 4, aceptado
el 29 de junio del 2020 y aceptado para publicación el 4 de agosto del 2020. O sea, ya hace mucho tiempo la pandemia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos agarraron los primeros 45 participantes sin infección previa de COVID y probaron 3 tipos de vacunas distintas, o más bien la misma vacuna en 3 concentraciones diferentes, a 10, a 30 y a 100 microgramos. La de 10 y la de 30 a 2 dosis, y la de, que eran el día 1 y el día 21, y la de 100 microgramos una sola dosis, comparadas contra placebo. ¿Qué querían mirar? La seguridad primero que todo, la tolerancia y mirar cómo producían los títulos de anticuerpos en estos días. Lo comparaban contra un suero de pacientes que ya habían tenido COVID. ¿Y cuáles fueron los resultados? Entonces, en la producción de anticuerpos, des en cuenta cómo después del día 21, cualquier dosis, ya fuese la de 10, que es poquita, la de 30, que es la que tenemos hoy en día, o la de 100, el rango de anticuerpos lo teníamos entre 534 y 1778, versus 602, que eran el suero de pacientes que habían sobrevivido a la infección. Entonces, des en cuenta cómo no solamente es igual, sino que es mucho mayor. Primera cosa. Ahora, cuando lo medían a los 28 días, se dan cuenta que las concentraciones de anticuerpos eran muchísimo más altas que las de los pacientes que habían tenido la infección. 4.813 para los de la dosis pequeña o digamos baja de 10 microgramos y 27.000, comparadas contra 602, que son las dosis, que son los anticuerpos de los pacientes que tuvieron la infección. Entonces, digamos que estos primeros estudios nos decían, oiga, la vacuna puede producir igual o mayor cantidad de anticuerpos que la infección. Ahora, cuando miramos los anticuerpos neutralizantes, lo mismo, después del día 28, dependiendo de las dosis, en promedio teníamos 138, estos son la media, de la media geométrica de los títulos, así se define. Teníamos 168 para la vacuna, digamos, de dosis más pequeña y 267 para la vacuna de 30 microgramos. Que, ojo, al compararlo con los pacientes que habían sobrevivido a la infección, era 94, es decir, mayor o casi el doble. Entonces, esto fue lo que le permitió a los investigadores de esta vacuna pasar a la siguiente fase. Y nos va a tomar unos segundos para explicarles estas gráficas porque es fundamental que todo el personal de salud entienda las gráficas porque son las mismas para todos los artículos que miran la eficacia de las vacunas. Entonces, dése cuenta, esta es una gráfica que miramos los títulos de anticuerpos contra el receptor binding domain. ¿Listo? En los punticos grises tenemos el placebo, es decir, nos inyectan solución salina o algún vehículo que no tiene ningún material, ningún RNA, ningún antígeno del virus, por ende no debería producir unos anticuerpos, efectivamente, des en cuenta que no produce anticuerpos. En verde clarito en círculos tenemos las dosis de 10 microgramos al día 7, al día 21, al día 28 y al día 35. En triángulos verdes tenemos la vacuna que era de 30 microgramos al día 1, al día 7, al día 21 como han sido los anticuerpos, 28 y 35. Y en cuadrados verdes tenemos la vacuna de 100 microgramos. Y acá finalmente en negro tenemos los anticuerpos medios de los pacientes o del suero de plasma de convalecientes, de pacientes que pasaron la infección. Des en cuenta cómo en el día 28 cualquiera de las dosis es igual o superior a los anticuerpos que tenían los sobrevivientes. Entonces, des en cuenta que en la fase 1 de los estudios, fase 1 y fase 2, las vacunas producían igual o mayor cantidad de anticuerpos que los pacientes que habían tenido la infección. Y cuando miramos los anticuerpos neutralizantes, es la misma historia. Al día 28, la vacuna produce igual o mayor cantidad de anticuerpos que los pacientes que sobrevivieron a la infección. ¿Listo? Habiendo dicho eso, sale el siguiente artículo, que es de la vacuna Pfizer, ya con 195 participantes, y con la vacuna que es la que estamos aplicando y con la que se está aplicando hoy en día, que es esta vacuna, la 2, es la vacuna que es contra un RNA mensajero, que es contra la proteína anclada de membrana. Lo que hicieron también fue probarlo en dosis diferentes para ver cómo se comportaban los anticuerpos, y es en cuenta la misma gráfica que es importantísima entender. Entonces, se las explico. De aquí, de la mitad hacia la izquierda, tenemos los pacientes de menos de 55 años. Y de la mitad hacia la derecha tenemos los pacientes, los participantes de más de 65 años. Tenemos la vacuna tipo 1 y la vacuna tipo 2, la vacuna tipo 1 y la vacuna tipo 2 a diferentes concentraciones. Básicamente quiero que se enfoquen en lo siguiente. Los títulos, la vacuna de 30 microgramos, que es la que estamos utilizando ahorita, des en cuenta dónde están los títulos de anticuerpos, tanto en jóvenes como en mayores de 65 años, y compárenla contra los pacientes convalecientes o contra las personas convalecientes. Dese cuenta que cualquiera de estas dos vacunas, a cualquiera de las concentraciones utilizadas, producía igual o mayor cantidad de anticuerpos que las personas que sobreviven la infección. Asimismo para la vacuna Moderna. Entonces, así como podemos decir que este primer mito es falso, ¿sí? No es más eficaz o no es más efectiva en la producción de anticuerpos la infección que la inmunidad pasiva.
Entonces, si nos ponemos la vacuna, podemos decir con este grado de evidencia de certeza que vamos a producir igual o mayor cantidad de anticuerpos con la vacuna sin tener los efectos adversos de la enfermedad. Entonces, primer mito es falso. La vacuna funciona y produce anticuerpos. ¿Listo? Segundo mito, y quizás es el que más afecta a la población, cuando uno habla con el personal, con los trabajadores de la salud, nos dicen, no, es que los ensayos clínicos, ya la gente está entendiendo que no fue tan rápido. Como nos explicó la doctora anteriormente, teníamos ya una tecnología que ya veníamos estudiando hace rato, ya tenemos las plataformas para hacerlo con otros virus, con otras infecciones, teníamos la financiación, tenemos los pacientes. Entonces la gente ya está entendiendo que no se trata de velocidad, que ya hemos ganado un terreno, pero sí están poniendo en duda la cantidad de personas que participaron en los ensayos clínicos. Entonces nos dicen, ojo, los ensayos clínicos no incluyeron la cantidad suficiente de participantes para poder considerar que las vacunas son seguras. Bueno, entonces vamos a ver si eso fue cierto. Entonces, primer ensayo, vacuna de Pfizer. ¿Cuántas personas? Ojo, 43.548 personas de más de 16 años. ¿Qué compararon? Entonces compararon 2 dosis de la vacuna de 30 microgramos que les comentaba, aplican el día 1 y el día 21, contra placebo. El outcome primario era la eficacia contra la infección y mirar la seguridad. Y el tiempo en que se desarrolló el estudio fue de julio 27 a noviembre 14 del 2020, con una media de seguimiento de 2 meses. Recuerden que hasta el 90% de los efectos adversos de las vacunas, históricamente, todas las vacunas que conocemos, se presentan entre los primeros 30 y los 45 días. Este estudio lo siguió casi por el doble de tiempo. Entonces podemos decir que sí incluyó muchas personas y lo siguió por un tiempo prudente. ¿Listo? Siguiente estudio, el estudio de la vacuna de Moderna. ¿Cuántas personas incluyó? 30.000 personas. 30.000 personas, que comparaba una dosis al día 1 y al día 28 contra placebo. El outcome primario fue igual, la prevención de la infección de COVID al menos 14 días después de la segunda vacuna, seguridad al día 7 y al día 28. Y bueno, el seguimiento fue de julio de 27 hasta octubre 23 del 2020, también con una media de seguimiento de 2 meses. Tercer estudio, entonces esta es la vacuna que tenemos, que es la de Chaddox, que es la de Oxford. ¿Cuántas personas se incluyeron? 23.000 personas, igual. Entonces el estudio fueron 2 dosis de Chaddox y la comparaban contra un control activo que era la vacuna de meningococo contra placebo de solución salina. El outcome era el mismo. Cuarto estudio, entonces este que tenemos acá, este es el paciente, esta es la de Gamaleya, el Instituto Gamaleya, la rusa, la Sputnik. ¿Cuántas personas incluyó? 21.977 personas. Listo, igual, 2 dosis con 2 adenovirus diferentes, contra placebo, el outcome primario fue el mismo. Fue mucho más rápido el reclutamiento de los pacientes de septiembre 7 a noviembre 24 del 2020. La media de seguimiento fueron 48 días. Recuerden que el 90% de los efectos adversos que tenemos históricamente reportados en las vacunas se producen, o sea, en los primeros 30 a 45 días. ¿Listo? Sexta vacuna, Sinovac. Sinovac no tenemos el paper todavía, pero el 5 de febrero sale en su portal. Acuerden que todas estas vacunas tienen un portal donde van publicando. ¿Y qué nos sacó en su información? Que que completaron ya los 25.000 participantes de más de 18 años con 2 dosis de la vacuna al día 1 y al día 14. ¿Listo? Y que nos demostraron que pues ya completaron y están próximos a publicar. Y el último, la de Janssen. La de Janssen no tenemos el paper tampoco todavía, pero ya tenemos este portal de NIH que nos informa, nos da un adelanto de prensa, el análisis interino de la fase 3 del estudio con 44.000 participantes. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos para concluir? Cuando la gente dice, no, es que los estudios, además de que fueron rápidos, no incluyeron la cantidad suficiente de personas, este mito es falso. Pfizer incluyó 43.000 personas, Moderna incluyó 30.000 personas, Oxford 23.000 personas, Gamaleya 21.000 personas, Sinovac 25.000 personas y Janssen 44.000 personas. Entre todas, por supuesto que esto no se trata, porque no es la misma vacuna, no los podemos sumar, no vamos a hacer un metaanálisis, pero para que la gente tenga confianza, tenemos estudios que entre todos tienen más de 180.000 participantes. Entonces este mito de que los estudios no tuvieron la cantidad suficiente de personas ni el seguimiento de seguridad adecuado es falso. ¿Listo? Entonces segundo mito que cae. Tercer mito, que es importante y que es el que más está sonando y ahorita tenemos en prensa y más ahorita que estamos empezando la vacunación con Pfizer en Colombia. Las vacunas de Pfizer y de Moderna están asociadas a anafilaxia. Por ende, las personas con antecedentes de alergia no se deben vacunar. Entonces vamos a explicar en qué consiste esta alergia, esta anafilaxia. Entonces tenemos los 2 reportes. ¿Listo? El primer reporte que se hizo con Pfizer fue en enero 15. Llevan 2 millones, casi 2 millones de vacunas. Y que habían reportado, hasta la fecha se habían reportado del 1.800.000 de dosis aplicadas en Estados Unidos,
se habían reportado solamente 4.393 efectos adversos, es decir, el 0.2% de las personas. Un ejemplo, es más probable que hagamos una reacción adversa a la dipirona o a la ampicilina sulbactam que a la vacuna de Pfizer. ¿Listo? La anafilaxia en cuántas personas de estas casi 2 millones de personas se presentó solamente en 21 personas. ¿Listo? Si sacamos la tasa de esto, sabemos que era 11 casos por millón de dosis. Ahora, digamos que los informes más recientes ya nos dicen que es 4.5, ni siquiera 11 casos por millón, sino 4.5 casos por millón. Que si miramos la tasa, sería una tasa de 0.009%. Ojo, no significa que no exista. Claro que existe, pero es muy poco probable, ¿cierto?, que nos vaya a suceder. Y los equipos de vacunación van a estar preparados para esto. Por eso en cada puesto de vacunación lo que se ha hecho es que se instala un carro de paros, va a haber siempre un médico que va a estar vigilando, va a estar todo el grupo de vacunación, se le pregunta por antecedentes a la persona y se garantiza que tenga media hora de observación. Porque es en cuenta que cuando empecemos a vacunar y después nos estemos acercando a los cientos de miles de personas vacunadas o al millón de personas vacunadas, vamos a empezar a tener los casos de anafilaxia y los casos de choque anafiláctico que van a requerir atención. No por esto vamos a empezar a desconfiar. Pero si miramos un poquito más y caracterizamos la población que hizo alergias, nos damos cuenta que en promedio tenían 40 años. Ojo, el 90% fueron mujeres. El tiempo promedio en que le pusieron la vacuna y desarrolló la anafilaxia era 13 minutos. Y si lo miramos hasta 30 minutos, podríamos coger al 86% de las personas que desarrollaron el efecto adverso, que era la anafilaxia. Por esto es que la recomendación es que después de que se vacunan, duran un periodo de observación de 30 minutos. Y si preguntamos por el antecedente de alergias, el 81% de las personas tenían antecedentes de alergias. ¿Qué alergias? Vean, a frutas, a la vacuna de la rabia, antibióticos, a la picadura de abejas, al huevo, a la leche, a lo que llamamos nosotros el aguamala o la medusa, a los contrastes yodados. Entonces eran diferentes tipos de alergenos, pero tenían algo en común. Todos tenían antecedentes de alergias, digamos, severas, o sea que tenían compromiso sistémico, urticarias sistémicas, rash y prurito generalizado o compromiso de vía aérea. ¿Listo? De ahí lo importante el interrogatorio. Y cuando miramos la de Moderna, igual también 4 millones de personas vacunadas, solo 1.200 efectos adversos, es decir, el 0.03%, anafilaxia solamente en 10. Hoy en día sabemos que la tasa es de 2.5 casos por millón. ¿Listo? Lo que representaría un 0.0025%. Cuando miramos el tipo de población que le dio, igual, una media de 43 años, el 100% fueron mujeres, entonces son mujeres. El tiempo promedio de presentación de la anafilaxia eran 7 minutos. Usualmente el 90% de las reacciones se dieron antes de 30 minutos y el 90% de las personas tenían antecedentes. Entonces, ¿qué podemos decir? Que efectivamente sí se produce la anafilaxia, que se produce en un porcentaje o la incidencia de este efecto adverso es muy bajo, es demasiado bajo como para que pongamos en duda la vacunación, pero ojo, tenemos que estar preparados, porque con un solo caso que nos pase puede ser grave porque puede ser un choque anafiláctico. Entonces, los equipos deben estar preparados, deben tener todo su carro de paros, deben tener el equipo del personal entrenado en las medidas las medidas básicas de soporte vital básico y avanzado, y debemos garantizar la observación al menos por 30 minutos de las personas. Pero entonces este mito de que las personas no se pueden vacunar es falso. Sí se pueden vacunar, pero con consideraciones especiales. ¿Listo? Digamos que para ir finalizando un poco la parte de los mitos, esta que también muchas personas dicen, después de vacunarme, ¿puedo dejar de utilizar los elementos de protección personal? No, definitivamente no, por 4 razones. La primera, nosotros desconocemos si además de la eficacia, que ya está demostrada con todas las vacunas para la infección, también se disminuye la transmisibilidad. Tenemos datos de Israel, que es el que más lleva avanzada la fase de vacunación, que sí efectivamente parece que disminuimos la transmisibilidad, pero tenemos que esperar a tener mayor cantidad de datos y registros para poder asegurar esto. Segundo, recuerden que la inmunidad no es inmediata. Dependiendo de la vacuna, los títulos de anticuerpo empiezan a elevarse después del día 2 o del día 14 y son mucho más altos en las 2 dosis después de 14 días de la segunda dosis. Entonces, no cometamos la imprudencia que nos vacunamos y a la siguiente semana estamos relajándonos con las medidas de protección. Podemos haber perdido la vacuna porque si nos infectamos en ese periodo en el cual estamos desarrollando los anticuerpos, podemos desarrollar la infección y, como ya lo dije, haber perdido la vacuna. Tercero, desconocemos el porcentaje requerido para alcanzar la inmunidad de rebaño. Creemos que está entre el 70 y el 80%, pero nos vamos a demorar mucho en alcanzar ese porcentaje. Por ende, tenemos que seguir utilizando los elementos de protección personal. Y cuarto,
Recuerden que como vamos a seguir trabajando en las áreas respiratorias, atendiendo pacientes, y además estamos en Colombia, tenemos patógenos como el de la influenza H1N1 y también tenemos tuberculosis. Por eso no podemos bajar la guardia con los elementos de protección personal, ni en la comunidad ni en las instituciones prestadoras de salud. Las otras, las personas con inmunosupresión no pueden vacunarse, es otro mito que nos están preguntando. Entonces recuerden, con las vacunas, con las plataformas que nos mostró la doctora, que son con vehículos de virus o que son con antígeno o que son con mRNA mensajero, no pasa absolutamente nada. Sí pasa con las que son con virus vivo atenuado. Entonces las que son con vector viral, como la de Oxford AstraZeneca y Janssen, las que son con RNA, como la de Pfizer y la de Moderna, ¿cierto? No tendrá ningún problema. ¿Cuál podría tener un problema? La vacuna de Sinovac. ¿Por qué? Porque Sinovac es un virus, digamos que vivo, muerto o atenuado. ¿Cuál es la promesa de valor o que se cree la teoría de los virus vivos atenuados? Que al tener todo el virus, al inocular todo el virus, vamos a tener una mayor expresión o exposición a más antígenos. En teoría esto nos podría proteger contra otras mutaciones del virus porque yo reconocería más antígenos del virus, lo cual me protegería, pero no sabemos, esto no lo hemos visto y no lo hemos probado con la evidencia. Esa sería como la promesa de valor, pero con las vacunas que tenemos de Pfizer y de Moderna, de Janssen, sabemos que no hay ningún problema con las personas inmunosuprimidas. De por sí estas personas son las que más podrían tener riesgo de tener una presentación grave de la enfermedad y son las que recomendamos que se vacunen. Finalmente, algo que pasa, que algunas personas creen que las vacunas se desarrollaron en modelos o en cultivos de tejido de células fetales. No, definitivamente no. Este también es un mito. Se desarrollaron, como muy bien dijo la doctora, con células Vero. Usualmente con las células Vero es con las que se prueba tanto los medicamentos in vitro como las vacunas. Y definitivamente ninguna vacuna y ninguna plataforma ha utilizado tejidos fetales para su desarrollo, para su producción. ¿Listo? Recuerden, para ir finalizando, que el proceso de la vacunación no solamente, o sea, tiene varios pasos. El primero, que es probar la eficacia en los estudios fase 1, fase 2, llegamos en la fase 3, buscar la aprobación, después lograr tener la manufactura en las fábricas, en las empresas, que tengan la calidad adecuada, que no salgan lotes vencidos, que no salgan lotes defectuosos, llegar a tener la producción masiva que se requiere para la población, luego llegar a la vacunación global que requiere toda la cadena de frío, las distribuciones logísticas, la priorización, los dilemas éticos de cuidado, de distribución, y luego las direcciones futuras, que es donde van a seguir saliendo y donde tenemos muchos más que mitos, dudas que preguntas, que respuestas, que son cuánto tiempo va a durar la inmunidad, cuántas dosis necesitamos, cómo es la dosis adecuada. Ya tenemos estudios que nos demuestran que quizá la primera dosis se puede alargar, y la segunda dosis se puede alargar un poco más después de la primera, si necesitamos refuerzos. Bueno, ¿cómo es la efectividad en el mundo real? Es diferente un ensayo fase 3 a que tengamos ya vacunación de millones de personas. La efectividad o la eficacia puede que se disminuya un poco. No sabemos cuál es el punto de la inmunidad de rebaño. Desconocemos los efectos a largo plazo, pero tenemos históricamente datos para pensar que son seguras, porque ya lo dije varias veces, el 90 al 95% de los efectos adversos se producen en los primeros 30 a 45 días. Los sistemas de vigilancia para las mutaciones o las nuevas olas de las infecciones por coronavirus, y pensar en las segundas y terceras olas que van a venir. El otro mito, digamos que no es un mito, pero es una pregunta que queda abierta, es esto. Usualmente los colegas nos preguntan, bueno, pero ¿cuál vacuna me pongo? O si puedo escoger qué vacuna me haría poner. Ojo, estamos en un escenario, en un mundo en el cual tenemos escasez de vacunas. Entonces, como muy bien lo dice el doctor John Wright, no me pregunten cuál es la mejor, ¿cierto? En un mundo donde tenemos escasez de vacuna, la elección parece ser errónea cuando hay una escasez tan aguda de vacunas y no alcanza para todas las personas. Ya tenemos los datos para conocer y estar seguros que las vacunas que tenemos aprobadas protegen en un 100% contra las formas graves, o sea, mejor dicho, ponernos la vacuna nos protege para llegar a una unidad de cuidado intensivo o para acabar intubado. Entonces, digamos que estas discusiones en este entorno en el que tenemos escasez de vacunas no deberían darse. Y acabo con esta reflexión, una editorial del doctor Andrés Felipe Cardona, en el cual, ¿por qué la hago? Porque hay mucha gente que está dudando de cómo estamos llevando la ciencia y tenemos que creer en la ciencia, tenemos que amar la ciencia. Y la leo. En definitiva, el mundo está en crisis, lo que implica que la economía, la política, el deporte y, por supuesto, ninguna disciplina científica como la medicina basada en la evidencia ha sido inmune a esto. O tal vez la medicina basada en la evidencia no está en crisis, sino que estamos en crisis quien la practicamos y en ocasiones lo hacemos erróneamente olvidando sus fundamentos. Entonces, muchas gracias y espero haber aportado un poco de respuestas a estos mitos que tenemos usualmente en el entorno de los trabajos de la salud con respecto a las vacunas. Bueno, doctor Edgar, David, muchísimas gracias por su presentación.
Quizás el comentario adicional que los estudios no se han cerrado y los eventos adversos se siguen documentando y se siguen divulgando en la medida que van apareciendo. Eso es supremamente importante. Vamos a dejar al final para las preguntas, que ya tenemos varias preguntas aquí en nuestro chat. A continuación, la doctora Ruderalí Martínez Vega, médica, magíster en epidemiología, PhD en ciencias de la salud pública con área de concentración en enfermedades infecciosas, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDES, nos disertará sobre qué se sabe de las variantes del virus SARS-CoV-2. Doctora Ruderalí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ah, perfecto. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, voy a empezar recordando un poco para hablar sobre las variantes del virus, especialmente la proteína de espícula, que es esta que tenemos aquí en amarillo, que es la que le da esa apariencia de corona al virus y por eso su nombre, y que es una proteína muy importante porque, como ya lo hemos discutido, está relacionada a dos procesos importantes. El primero, que es la unión a la célula hospedadora donde se va a replicar, y el segundo, que es contra la cual se generan la mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes que nosotros tenemos o generamos contra este virus. Y pues algo que ya había resaltado previamente la doctora, que el virus tiene una genoma de RNA y el marco de lectura abierto de donde sale la proteína de espícula es un marco independiente de los otros del virus, y eso es importante pues para la producción de la vacunación. Entonces, otra cosa importante para resaltar, para hablar de las variantes y recordarlo, es que sabemos que el receptor de este virus es la enzima convertidora de angiotensina 2 que tenemos aquí. Pero esa enzima a su vez tiene un dominio que conocemos como dominio proteasa, que es el que va a entrar en íntimo contacto con este dominio que llamamos RBD o dominio de unión a receptor de la proteína de la espícula del virus. Entonces sabemos que este dominio es muy importante porque es un blanco predominante de los anticuerpos que se van a producir neutralizantes, y también vamos a resaltar allí que hay 6 posiciones claves, y en especial voy a resaltar estos dos números para que los recordemos, que es la 501 y la posición 484, que como vamos a ver está relacionada con una de las variantes que más nos interesa. Dentro de las definiciones de importancia, pues quisiera recordar que es la mutación, que es un cambio en la secuencia genómica parental que tiene, en este caso, el virus que estamos hablando, ¿cierto? Y ese cambio en el RNA puede o no generar un cambio a nivel de las proteínas, que son las que finalmente van a interactuar con las células hospedadoras. Entonces, este cambio, por ejemplo, si estamos denotando este cambio, lo que nos dice es que se cambió un aminoácido, que en este caso es el ácido aspartico, por la glicina en la posición 614 de esta proteína de la espícula. Bien, ahora, ¿qué es una variante? Que es otra definición importante. Entonces, una variante es cuando comparamos un virus con otro que sean de la misma especie y al menos varían por una mutación. Entonces, puede tener uno o más cambios y ya lo vamos a considerar una variante. Y esas variantes pueden o no generar cambios que nos lleven a cambios en la respuesta inmunológica, en propiedades inmunológicas, o también en propiedades que tienen que ver con el comportamiento epidémico, como en la transmisión. Y algo muy importante es el concepto de cepa, y vamos a hablar de cepa cuando estamos hablando de del virus que se ha recuperado de una muestra o de un paciente y que se ha caracterizado de forma genotípica y fenotípica. Bien, entonces, para recordar también, cuando hablamos de variantes, es muy importante entender que las mutaciones en estos virus ocurren de forma natural durante el proceso de replicación del virus. Cuando el virus está replicando, pueden haber esas alteraciones aleatorias, esas mutaciones que son aleatorias y que se van a dar en cuanto se está replicando este virus. Y también se sabe que los virus RNA tienen una mayor tasa de mutación que los virus que son de DNA, pero sin embargo, se ha visto que, aunque los coronavirus son virus RNA, tienen menor tasa de mutación que otros virus de la misma tipo de genética, que es RNA. ¿Por qué? Porque tienen una enzima que corrige en parte los errores que se producen en ese proceso de replicación. Y algo muy importante también es que una variante
se puede fijar o no en una población, y esto va a ocurrir básicamente por dos fenómenos grandes. Uno que es el fenómeno de selección natural, y es cuando esa mutación que caracteriza la variante le produce alguna ventaja. Puede ser una ventaja a nivel de replicación, o puede ser una ventaja porque consume menos recursos para replicarse, una ventaja porque lo hace más transmisible, o una ventaja porque lo hace escapar de la respuesta inmunológica que se ha montado para sus virus similares. O también tenemos lo que se conoce como el efecto fundador, y este efecto fundador es que hay una mutación que se fija en la población viral, y esto ocurre sin una aparente ventaja como tal en esa mutación. Bien, entonces cuando nosotros tenemos variantes con el advenimiento de la secuenciación, y especialmente la secuenciación a gran escala, pues tenemos la capacidad de diagnosticar muchas variantes, y ya se reconocen más de 70.000 variantes en el mundo de este virus en particular. Entonces las variantes están apareciendo todo el tiempo. En la medida que tenemos más genomas secuenciados, pues van a aparecer. Entonces, ¿qué es importante saber de las variantes? Primero, ¿qué tipo de mutación se está seleccionando? Si vemos que está apareciendo una mutación que se está fijando en la población, si eso le trae algún beneficio adaptativo, y en eso nos ayudan mucho también las personas que estudian en los laboratorios los virus. ¿Por qué? Porque pueden mirar con diferentes técnicas qué es lo que sucede cuando yo tengo esa mutación. Y no solamente lo podemos hacer en el laboratorio, sino también en los estudios conocidos como estudios in silico, y es a través de programas computacionales modelan las proteínas del virus para saber qué puede estar ocurriendo con estos cambios o estas mutaciones. Pero también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y esa mutación tiene algún efecto sobre la transmisibilidad? ¿Algún efecto sobre la patogenicidad? Puede ser que lo vuelva más transmisible, pero no que lo haga por eso que sea más transmisor, quiere decir que se asocia a mayor gravedad o a mayor patogenicidad. O también ver algo muy importante que nos interesa especialmente con lo que estamos hablando, que es de vacunas, y es si esas mutaciones nos van a llevar a un cambio antigénico de tal forma que se pueda cambiar, que pueda escapar a la respuesta ya sea natural, o en el caso que nos interesa, a la respuesta vacunal. Bien, entonces se han estudiado en el mundo, pues a medida de que tienen mayor capacidad de procesamiento de secuencias, ¿cierto? Este es un ejemplo en el Reino Unido, cómo han habido diferentes linajes del virus que han estado predominando en cierto tiempo, y aquí este es el que, la B117 es la variante conocida como variante del Reino Unido, que nos está interesando últimamente porque sabemos que es la predominante en esa área y porque tiene una mayor capacidad de transmisión. Y es así como ellos han estado monitoreando cómo esas variantes en el tiempo han ido cambiando y han ido predominando una sobre otra, y vemos aquí que esta variante que aparece a finales del año pasado gana rápidamente ventaja. Esto solo hasta diciembre, pero ya sabemos que es la mayoritaria en este momento en el Reino Unido. Y eso también se ha visto cómo ese juego de diferentes linajes circulantes también en Brasil, y pues recientemente con la aparición de cepa brasilera también cómo ha ganado espacio en la transmisión esta cepa en ese país. Entonces, tenemos muchísimas variantes, pero tal vez las variantes que ustedes me han escuchado nombrar últimamente son tres: la del Reino Unido, la sudafricana y la brasilera. ¿Qué tienen de interesante estas variantes, o qué es lo que ha pasado con ellas? Pues resulta que estas variantes han visto que en la espícula, en la proteína de la espícula que ya habíamos hablado, tienen 8, 10 o 12 mutaciones particulares. Y si quiero resaltar aquí las que están en rojo, porque las que están en rojo son mutaciones que tienen que ver o con el dominio RBD, que ya hablamos que es el dominio de unión a receptor, o también en este caso, esta que está señalada acá, que tiene que ver con el epítope para la producción de anticuerpos neutralizantes que evitan la unión del virus al receptor. Entonces, estas alteraciones, estas mutaciones de los virus se han estudiado desde in silico, laboratorio, y algo tenemos también a nivel del humano. Vamos a repasar esto entonces en estos minutos. ¿Qué es lo que se ha visto? Por ejemplo, se vio que esta mutación, la 501, este cambio, nos va a aumentar la afinidad por el receptor del virus, que ya sabemos que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Y ese aumento de la afinidad es lo que
lleva o conlleva probablemente a que haya sido o que se haya producido una mayor transmisión de esta cepa y tenga una mayor transmisibilidad, porque también se ha visto que esta otra de lesión se asocia a mayor carga viral. Entonces, este cambio también se presenta en el cambio de la cepa sudafricana, pero vemos aquí que aparecen estas otras dos mutaciones. Estas dos mutaciones parece que tendrían efecto contrario, y esto lo han visto in silico, más no en vitro, que disminuyen la afinidad y podrían estar contrarrestando parcialmente el aumento de esta afinidad. Sin embargo, lo que se ha visto es que también esta cepa rápidamente reemplazó la cepa predominante que había en Sudáfrica, y por eso se habla también de mayor transmisión. Bien, con la cepa brasilera es muy poco lo que sabemos acerca de la transmisibilidad. Una de las cosas que está publicada es que dentro de las causas o de las hipótesis de las causas del aumento de los casos en Manaus en el mes de enero, puede estar el hecho de esta circulación de esta nueva variante que tiene la misma variación de la del Reino Unido con aumento de afinidad, y que también tiene esta otra mutación que está presente en la cepa sudafricana. ¿Y qué vemos en cuanto a la inmunidad natural? Hemos visto que a nivel in vitro, en laboratorio, cuando han hecho experimentos, han tomado sueros de personas que han pasado la enfermedad con otras variantes diferentes, y eso mezclan con los virus o viriones similares con estas alteraciones, se ven que se ha disminuido los anticuerpos neutralizantes que se producen por esa inmunidad, especialmente ya tenemos concreto contra estas dos primeras cepas. Bien, entonces, con las vacunas, que es el tema que estamos tratando. Bueno, ¿qué hay en las vacunas? Este es un estudio con la vacuna de Moderna, que ya vimos que era una vacuna de RNA mensajero. Ellos observaron, hicieron unos experimentos y vieron que, recordamos que la B117 es la variante de Reino Unido, vieron que respecto a la variante del Reino Unido, cuando tomaron anticuerpos generados por la vacunación después de 2 dosis de vacunación de esos pacientes, vieron que tenían la misma capacidad neutralizante contra la cepa del Reino Unido. Sin embargo, cuando lo hacen con el virus sudafricano, con la cepa sudafricana, vemos entonces cómo se disminuye la capacidad neutralizante de estos virus. Sin embargo, miren ustedes que está por encima del punto de corte, es decir, sigue habiendo capacidad neutralizante, pero es menor el título anticuerpos neutralizantes en estas personas cuando se comparan contra estas cepas sudafricanas. Y es algo interesante porque ellos dicen, bien, ya lo vimos previamente también, la vacuna es capaz de generar anticuerpos más altos que cuando se produce la infección natural. Sí hay una disminución de esa neutralización cuando tenemos la cepa africana, pero sin embargo ellos mismos dicen allí que consideran que no hay escape inmunológico si tenemos en cuenta la definición de los niveles protectores que se han evaluado claramente en primates no humanos. Bien, y con esta misma vacuna entonces, perdón, esta era la de Moderna, ahora con la vacuna de Pfizer, ¿qué se ha observado? Se ha observado entonces algo muy similar. Cuando vemos las personas vacunadas, observamos que contra la cepa del Reino Unido los anticuerpos están muy similares a lo que se producen contra otras cepas. Sin embargo, cuando se prueba contra la cepa sudafricana, observamos que ese nivel de anticuerpos también es menor, concordante con lo visto para la vacuna de Moderna, ¿sí? Y ellos también nos muestran esta grafiquita, que si bien es en los pacientes que no estaban vacunados, pero que tuvieron una infección natural y probaron ese suero y vieron también que en la inmunidad natural también disminuye la concentración de anticuerpos neutralizantes para la cepa africana. Entonces, esto es muy interesante para tenerlo en cuenta porque vemos aquí evidencia a nivel de laboratorio de anticuerpos neutralizantes que se reducen contra la variante sudafricana.
Pero ¿qué pasa entonces? Algo muy alentador que salió el día de ayer en este estudio que estamos observando es el estudio de efectividad, ya es a gran escala en la aplicación en Israel, que como ustedes saben, el país en este momento lleva más de 6 millones de dosis. Este es un estudio donde compararon cerca de 600,000 sujetos que fueron vacunados con 600,000 sujetos que no fueron vacunados y vieron cómo en el grupo no vacunado fue mucho mayor la incidencia de diferentes desenlaces que están acá vistos y que lo vamos a ver entonces acá en términos de eficacia, y vemos cómo cuando hacemos comparación de la eficacia después de 7 días de la segunda dosis, tanto para infección, sintomáticos, hospitalización o enfermedad grave, tenemos una eficacia, perdón, una efectividad. Esta no es eficacia, es una efectividad, porque ya estamos hablando no de un ensayo clínico, sino de a nivel poblacional muy alta, que la estamos viendo aquí. Y es muy importante el dato que ellos nos dan en este estudio, y es que el 80% de la circulación de las variantes eran variantes de las cepas del Reino Unido. Entonces eso quiere decir que esta vacuna de Pfizer tiene muy buena efectividad también contra la variante del Reino Unido, que esa es una preocupación que se tenía previamente. Bien. Otra vacuna que ha demostrado resultados sobre qué pasa con las variantes es la vacuna de AstraZeneca, que es de vector adenoviral, como ya nos hablaron previamente. Aquí voy a resaltar una cosa de esta tabla antes de hablar de la variante como tal, y es que de entrada en el estudio fase 3 de ellos ya vieron que existe una diferencia de la eficacia, esta sí es eficacia de la vacuna, si yo aplico una dosis primero, lo que ellos llaman dosis baja, y la segunda dosis le pongo la dosis estándar de vacuna, que cuando yo aplico 2 dosis estándar de vacuna. Esto lo hicieron en el Reino Unido estos dos grupos y vieron que la eficacia varía del 90% al 60%. O sea, es mucho más eficaz la vacuna si yo le doy una primera dosis baja y luego le doy una dosis estándar en el segundo momento. Y eso es importante porque este es el estudio que es el estudio, digamos, que prendió las alarmas en el mundo con la cepa sudafricana con respecto a la vacuna, porque en este estudio que hicieron, fue un bracito de lo que estuvimos del anterior, que fue en África específicamente, tienen apenas 2026 participantes que son VIH negativos, y en ese grupo que fue 1 a 1 solamente tuvieron 19 desenlaces en el grupo vacunado y 23 desenlaces en el grupo placebo. ¿Qué vieron ellos? Entonces vieron que cuando también probaban los anticuerpos neutralizantes generados por la vacunación, vieron que con la cepa sudafricana se disminuían los títulos de anticuerpos, y estos lo vieron tanto en los vacunados como en aquellos en el grupo placebo que se infectaron de forma natural. Miren ustedes también que cuando lo prueban contra esta cepa africana, tiene menor títulos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, ¿qué observaron ellos en cuanto a la eficacia? Que después de 14 días de la segunda dosis, la eficacia fue del 21.9, o sea, 22%, lo cual está por debajo de lo esperado, incluso para un esquema de 2 dosis estándar. ¿Sí? Que yo tengo la aplicación de la primera y la segunda dosis estándar. Sin embargo, pues de pronto no tenemos resultados de cómo hubiese sido si aplicamos baja dosis inicialmente y dosis estándar en el segundo momento. Probablemente sea un poco más alta la eficacia. ¿Y ellos por qué creen que esto se debe a la variante? Porque cuando ellos analizan de los casos de las infecciones que hubo, se dan cuenta que 39 de ellos, que es cerca del 95%, fue de la variante africana. Y además hacen un análisis que estaba fuera de planeación inicial, pero haciendo un punto de corte a 31 de octubre, donde observan que en ese momento que consideran prevariante, porque es mucho antes de cuando se detectó la variante en África, la eficacia para ese momento de la vacuna sí era superior a la que estaban observando ya con todo el estudio, cuando ya se sabe que la mayoría de los casos fueron por la cepa surafricana. Bien, entonces, al respecto, pues unas conclusiones generales en la temática, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Definitivamente la vigilancia virológica que incluye la secuenciación de los genomas es crucial
para poder nosotros prepararnos ante la emergencia de posibles variantes que puedan tener diferentes rasgos, ya sea escape inmunológico, tengan mayor transmisibilidad, como en el caso que hemos visto de la cepa del Reino Unido y la africana, que se sabe que son más transmisibles, o eventualmente que apareciera una cepa que sea más patogénica, que eso sí no se ha visto hasta el momento. Afortunadamente las dos variantes no hay, en algunos, son pocos las comparaciones, pero no hay todavía evidencia que nos sugiera que se ha incrementado la gravedad. Una cosa es que con el aumento de la transmisibilidad, el número total, digamos el número crudo de casos sea pues, grave, sea mayor, porque obviamente tenemos más casos infectados, pero realmente proporcionalmente no hay todavía una evidencia contundente de que se haya incrementado la gravedad con estas cepas. Segundo, la evidencia que tenemos hasta el momento es contundente que la respuesta de anticuerpos neutralizantes para la variable T del Reino Unido y para la variante africana se disminuye cuando estamos frente a una infección natural, y también tenemos, como les mostré en las gráficas, que también la respuesta postvacunal es menor para la variante africana, no así para la variante del Reino Unido. Tercero, el estudio de efectividad en Israel pues nos muestra que la vacuna de Biotech Pfizer es efectiva contra la variante del Reino Unido, como ya lo vimos, porque este estudio se ha aplicado en un contexto en el que es predominante este tipo de variante y se demostró la efectividad de la vacuna. Cuarto, la evidencia que tenemos de la vacuna con este estudio, que aunque es pequeño, lo estamos observando y sugiere que la eficacia contra la variante africana es menor. Quinto, las plataformas de las vacunas de RNA mensajero, aunque no lo toqué a profundidad, pero ya con lo que vimos también con la exposición previa de la doctora, con estas plataformas podemos rápidamente incorporar en estas vacunas mutaciones claves que veamos que nos están ocasionando problemas serios. Entonces esa es una ventaja, que con el conocimiento que tenemos ya no necesitamos arrancar de cero en los ensayos clínicos, sino podemos rápidamente incorporar una nueva variante con esas mutaciones importantes. Y por último, algo que se ha resaltado es que es muy importante especialmente secuenciar virus de personas que estén teniendo reinfecciones, personas que se hayan vuelto a infectar y que estén nuevamente enfermas. ¿Por qué? Porque esas personas nos van a ayudar a establecer primero si esa variante que está infectándola ahorita es una variante diferente, y segundo, si esa variante tiene un potencial de escape inmunológico mayor. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la atención y esperamos las preguntas del público. Bueno, doctora Rudarelli, gracias. Excelente presentación. Creo que va a haber muchas preguntas en el público y quisiera recoger 2 o 3 preguntas del público para la doctora Ana María Porras. Quería preguntarte, ¿qué diferencia hay o cómo se hace desde el punto de vista de ingeniería biomédica la diferencia entre la vacuna de Pfizer y Moderna y la vacuna que tiene el vector de adenovirus? O sea, ¿cuál es la diferencia esencial y cuál es la respuesta en un momento determinado para poder entender el proceso? Sí, pues son bien distintas, ¿no? Porque en una estamos hablando de componentes nanolipídicos, entonces eso quiere decir se diseñan polímeros y estos lípidos que de tal manera ellos se ionizan, es decir, se les aplica una carga eléctrica, y con esa carga eléctrica en ese momento, por ejemplo, los lípidos tienen una carga positiva. Sí, y el ARN mensajero tiene una negativa, o si no es al revés, perdón, y es por esto que en todo caso, como tienen cargas eléctricas opuestas, los lípidos se van todo alrededor y el ARN mensajero queda en la mitad. Ahora, en el caso que lo que estamos haciendo es empacar el ARN mensajero dentro de un adenovirus. Esto ya requiere que usemos, al igual que pasa en el caso de Sinovac, eso requiere que usemos otras células. Entonces, en esas células le añadimos como los genes que producen
el cápsido y todos los componentes del virus, además del ADN o lo que sea que le querramos insertar por dentro. Entonces requiere que utilicemos unas células para poder expandir y generar el suficiente virus y así tenerlo en la vacuna. ¿Esto qué significa? Significa que, como lo decía ahorita la doctora Ruth, las vacunas que tienen ARN mensajero dentro de estas cápsulas o nanopartículas basadas en grasas o lípidos son mucho más fáciles de producir y mucho más rápidas de adaptar. Bueno, en todo caso, igual los grandes manufacturadores de las otras vacunas también lo pueden hacer rápidamente, pero dado que no está uno dependiendo de unas células que produzcan una cantidad suficiente de virus y todo ello, en términos como de ingeniería, es más fácil adaptar el sistema del ARN mensajero que adaptar los otros tipos de vacuna. Y por eso es que ya estamos viendo que Moderna y Pfizer justo esta semana ya están anunciando que están arrancando estudios de fase 3, en el que están viendo qué pasa si le hacemos una tercera dosis que tenga ARN mensajero contra una de estas nuevas variantes. Ellos ya están produciendo otras vacunas para ver qué más podemos hacer precisamente para pensar en un futuro cómo defendernos contra nuevas variantes. Excelente, doctora Ana María. Pregunta adicional. Sabemos que la vacuna de RNA mensajero despierta anticuerpos neutralizantes y también anticuerpos de unión. Y sabemos que la vacuna vectorial despierta más la respuesta de anticuerpos neutralizantes. Desde el punto de vista ingeniería, estructura, ¿tiene algo que ver la forma como se consolida la vacuna como tal? Hasta mi punto de vista, lo que entiendo yo, creo que no. Sin embargo, se sale un poquito de mi experticia, a decir verdad, la pregunta. En todo caso, lo que estamos viendo, como creo que tanto el doctor Edgar como la doctora Ruth nos mostraron ya los datos, es que en todo caso, yo en lo personal estoy muy convencida de la eficacia y en algunos casos de datos que ya tenemos efectividad específicamente de todas las vacunas, no solamente las de ARN mensajero. Y de nuevo, quiero enfatizar de nuevo algo que dijo el doctor Edgar al inicio de su presentación, que ya sabemos que la inmunidad y la inmunidad humoral, específicamente en los títulos de anticuerpos que se generan, son mucho más fuertes en respuesta a la vacuna que a la infección natural, que yo creo que es algo muy positivo, algo que no necesariamente nos esperábamos científicamente. Y es algo para tener en cuenta, sobre todo porque yo sé que muchas personas preguntan que si ya tuvieron COVID-19 deberían vacunarse y la respuesta es sí. Sí, yo pienso que antes de las vacunas de RNA mensajero nunca hemos visto un porcentaje de efectividad tan alto, del 95, 94, 97%, que es increíblemente alto. Y lo otro, la selectividad con respecto al COVID severo o al COVID crítico. Sí. Que me parece que ese cubrimiento del 100% es muy alto. Con base a esto, le daría la pregunta a la doctora Aralí, y es, doctora Ruth, ¿cómo sabemos que, y es parte de los comentarios que han hecho, que el 100% de los pacientes que se vacunan están protegidos para COVID severo o COVID crítico? Y que pueden dar COVID moderado o no de las otras condiciones más graves. Sí, o sea, eso va a depender de la vacuna que estemos aplicando, considerando, ¿sí? En general, por ejemplo, lo que sabemos ahorita de los ensayos clínicos fase 3 es que las dos vacunas de RNA mensajero, que serían la de Moderna y la de Pfizer, al igual que también, no, específicamente esas dos tienen una eficacia superior al 90% para eventos de enfermedad, ¿sí? O sea, desde enfermedad, incluso enfermedad leve en adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la vacuna, por ejemplo, la vacuna china? Que es algo que nosotros todavía no tenemos ensayos clínicos fase 3 publicados, revisados por pares que nos digan cuál es su eficacia, ¿sí? ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es por las noticias de periódico o por un documento que emitió particularmente el ministerio, donde nos habla de la eficacia reportada, pero no nos muestran tampoco los estudios. Entonces, esa eficacia, ¿cuál es el problema con esa vacuna en este momento? Que la eficacia está
En algunos dicen que 50% y en otros el 90% para el desenlace de enfermedad. Y para el desenlace de gravedad dicen que 100%. Lo digo dicen porque no tenemos todavía los estudios donde lo podamos ver, como sí lo podemos ver para la de AstraZeneca, incluso para la rusa también. La rusa también tiene muy buena eficacia por encima del 90%, ya tenemos esos datos también. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué desenlace se está evaluando? Si es un desenlace de gravedad o es un desenlace de enfermedad. Y con eso también tenemos que ser muy claros de decirle a los pacientes, ¿cierto? Porque es que algo que las personas estaban acostumbradas a tener vacunas con gran eficacia, como por ejemplo sarampión, rubeola, ¿cierto? Que son vacunas donde las ponemos y no tenemos los casos, no tenemos polio, no tenemos sarampión, no tenemos rubeola, ¿cierto? No tenemos manifestaciones de la enfermedad. Mientras que tenemos otras vacunas como influenza que sabemos que funcionan para enfermedad grave, más no tienen muy buena eficacia para la enfermedad general. Entonces, allí es donde tenemos que estar conscientes cuando estamos frente a una u otra vacuna, ¿qué vamos a decirle a la población? Si estamos hablando de una eficacia del 90%, quiere decir que se están disminuyendo en 90% los casos que se presentan, si estamos hablando de enfermedad en los vacunados frente al grupo que no fue vacunado. ¿Sí? Vamos a disminuir. De todas formas, eso quiere decir que podamos tener un 5%, cuando estamos hablando de eficacias de 95%, un 5% de personas que pese a que estén vacunadas, pueden presentar la enfermedad, pero con lo que estamos viendo es que la eficacia para gravedad también es muy alta. Entonces, eso nos da pues esperanza en que vamos a tener un buen comportamiento. Y pues al menos esta de Pfizer, que ya tiene efectividad, ya está aplicada en gran población, nos da una muy buena, digamos, esperanza y expectativa en que están funcionando la vacunación de estas vacunas en particular. Con respecto a la China, pues el problema es ese, que realmente yo personalmente no conozco los estudios de fase 3. Lo que está publicado es fase 2, donde nos indican que hay seroconversión, que se producen anticuerpos, pero incluso en esos estudios de fase 1 y fase 2 se está observando ya que la seroconversión no es pareja tampoco. En los estudios de fase 1 la seroconversión es diferente a los estudios que están mostrando de fase 2. ¿Eso por qué se puede deber? Porque puede deberse a que haya algo en la manufactura de la vacuna que no se está generando la misma calidad, digámoslo así, del virión, y por eso tenemos unas diferencias marcadas en aplicaciones, porque realmente lo que estamos viendo es que, o al menos lo que nos dice el informe técnico del ministerio, es que hay una variabilidad del 50% hasta 90% para enfermedad por COVID. Para gravedad parece que sí es superior al 90%. Entonces eso es lo que hay que como tener en cuenta, el desenlace. No sé si quedó clara la respuesta, doctor. Sí, doctora Roberali, incluso también respondió otras 2 o 3 preguntas que habían en el chat con respecto a la manufactura y con respecto a los fallos metodológicos, que es importante. Pues es que realmente no podemos, en cuanto a fallos metodológicos en la evaluación, pues no lo vamos a saber hasta que nos muestren los ensayos clínicos de fase 3, que es lo que no los tenemos, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Doctora Roberali, otra pregunta es con respecto a la inmunosenescencia. Todos sabemos que con la edad la respuesta inmune en los adultos es menor. De hecho, lo hemos visto con los virus atenuados. La China es virus atenuado. Pensaría uno que si yo tuviera oportunidad de elegir entre la vacuna de RNA mensajero, por ejemplo Pfizer o Moderna, y la vacuna de Sinovac, ¿cuál elegiría en un momento determinado? Y si la inmunosenescencia tiene trascendencia en el sentido de la respuesta también de efectividad de la China. Bueno, yo también voy a responder algo y me imagino que el doctor también nos puede apoyar porque nos mostró algunas gráficas sobre cómo también se ve respuesta en los adultos mayores para algunas vacunas. Entonces, si ustedes me preguntan en este momento que con cuál preferiría yo a este momento, bajo la luz de la información que he podido leer,
he podido analizar, yo diría que las mejores opciones son las vacunas de RNA mensajero, que son la vacuna de Pfizer específicamente, que ya tenemos demostración de efectividad. También la vacuna de Moderna tiene una alta eficacia. La vacuna rusa muestra alta eficacia también. La vacuna de AstraZeneca preocuparía frente a la variante surafricana, ¿sí? Por ese estudio que hay, pero seguramente saldrá nueva información al respecto. Y bueno, pues esas serían las vacunas que yo en este momento recomendaría porque conozco la evidencia. Esperaremos los resultados publicados de Johnson & Johnson, que también pues parecen prometedores de acuerdo a su página, y esperaremos los resultados de la de Sinovac también, que parecieran prometedores de acuerdo a lo que ellos están publicando en su página, pero pues si estamos en un contexto académico, científico, la idea es que apliquemos la misma rigurosidad, ¿cierto?, a toda la literatura de todas las vacunas, porque esa es la idea, y más nosotros en este contexto de la academia, pues tenemos que aplicar la misma rigurosidad para evaluar concienzudamente las vacunas que tenemos en este momento en posibilidad de utilizar. Vale. Doctor, Bueno, el doctor sí nos comenta sobre lo de la senescencia. Sí, yo le quería compartir, dejé en esta tercera oportunidad para el doctor Edgar David porque hay 3 preguntas que se asocian a lo que queramos preguntar. Claro, doctor Edgar David, con respecto a la inmunosenescencia de adultos mayores y los tipos de vacunas, ¿qué nos podría compartir? 1. 2, en el chat nos pregunta muchísimo sobre las personas que sufren alergias a otro tipo de cosas. ¿Qué hacer? Si se puede o no vacunar. Y 3, en los pacientes inmunosuprimidos, ¿cuál sería la vacuna en un momento determinado de elección o que se preferiría en un momento dado? Listo, Doc. Sí, entonces con respecto a la inmunosenescencia, digamos que lo vemos con otras vacunas y puede ser algo similar a lo que pasa con la del herpes zóster, ¿no? Cuando tenemos el Zostavax y el Trinx. Entonces quizá por eso se prefiere también más el segundo tipo de la vacuna. Pero pues igual necesitamos más data y más población adulta mayor que enriquezca todo este pool de pacientes para poder sacar datos más consistentes. Entonces, digamos que sí hay una base, una plausibilidad biológica, pero necesitamos la data para poder hablar con seguridad de eso. Con respecto a la alergia, entonces, por ahora, recuerden que a medida que vayan llegando cada vacuna va a tener una consideración especial. Y esto va a ser un reto logístico, ¿no? Porque no todo es como Pfizer. Con respecto a Pfizer y a Moderna, Pfizer, que es la que estamos hablando ahorita, la única contraindicación que existe actualmente es ser alérgico al polietilenglicol. Claro que esperamos que en la medida en que empecemos a vacunar millones de personas, puedan aparecer otros tipos de reacciones que no son conocidas en el postmercadeo, como Guillain-Barré, como mielitis transversa, bueno, alguna cantidad de efectos adversos que puedan aparecer, pero que no significan que sean riesgosas. Puntualmente las alergias no contraindican para la vacunación, hay que avisarle al grupo de vacunación y va a estar en la monitoría 30 minutos al menos después de la vacunación. Ahora, los pacientes anticoagulados tampoco se considera que sea una contraindicación. Se puede hacer con aguja fina o en los casos en los que se pueda suspender la anticoagulación, que hoy en día sabemos que la terapia puente para pacientes anticoagulados está muy reservada, solamente para pacientes de muy alto riesgo. Se puede suspender, hacer la transición de la anticoagulación si quieren estar más seguros y se aplica la vacuna. Entonces, pacientes alérgicos y anticoagulados no son contraindicación para la aplicación de la vacuna. Hasta el momento solamente la alergia al polietilenglicol. Doctor Parra tiene el micrófono silenciado. Ok, bueno, sí, muchas gracias. Doctor Edgar, en caso de que la persona hubiera tenido como antecedente Guillain-Barré, ¿creería que se contraindicaría en un momento determinado? ¿Habría que hacer algo especial? Y algunos del chat nos comparten también qué tomaría en un momento determinado para prevenir una alergia si es prudente hacerlo. Entonces, bueno, primero, qué pregunta tan difícil la del Guillain-Barré. Entonces, si partimos por los datos, no podemos decir que el Guillain-Barré previo sea una contraindicación para la vacunación, ¿sí? Y no tenemos la respuesta basada en la evidencia para esta pregunta. La recomendación de nosotros, ¿cuál es? Es que se aplique la vacunación y hacer el seguimiento, por supuesto, a los pacientes. Pero si, digamos, el espectador que nos preguntó o el colega que nos hizo esta pregunta, quiere respuesta con datos o con números, no la tenemos. En mi caso,
si fuese un familiar mío, si fuese yo, haría una ponderación de riesgos, digamos, dicen, de riesgos morales o de bienes morales. Entonces, ¿qué haría? Si el paciente tiene factores de riesgo, tiene más de 60 años, tiene los factores que ya conocemos de hipertensión, diabetes, o sea, es un paciente que tiene más riesgo de que en caso de que tenga la infección, tenga un curso grave que uno leve, yo optaría por poner la vacuna, ¿no? Siempre haciendo como esa ponderación. Excelente, excelente, sí, señor. Ahorita que tenemos la oportunidad o tenemos la circunstancia de que la vacuna se puede colocar en la semana 4, 6, 8, etcétera, ¿qué recomendaría con respecto a la oportunidad de la segunda dosis? ¿Qué hacer? ¿Esperar? Uy, ¿Se requiere alguna cosa dificilísimo. especial? Claro, Doc, entonces dificilísimo. Digamos que tenemos que ser coherentes y hacer las cosas como están planteadas con la certeza. ¿Cómo están planteados los estudios? La segunda dosis, dependiendo si sea el día 21 o el día 28. No podemos poner a experimentarnos. Ya el escenario que nos plantean, que es un escenario adverso, donde no tengamos la segunda vacuna, podemos tener un poco de tranquilidad de los datos que están saliendo de los últimos estudios y los últimos registros, que muestran que en las poblaciones donde se han retrasado la segunda dosis o donde no se ha puesto, sabemos que logran altos, pues digamos que altos niveles de eficacia. Pero la recomendación es seguir los protocolos como están establecidos. Gracias a Dios ya tenemos hoy en día algunos estudios que están en curso, que están pues, combinando diferentes plataformas de vacunas. Entonces Pfizer luego con vector de virus o con el virus inactivo, pues ya se están haciendo esos estudios tratando de dar una respuesta a un escenario de escasez de las vacunas. Pero por ahora la recomendación es seguir la aplicación tal y cual como está indicada en los estudios y como fue demostrado pues que tienen la eficacia. Ok, doctor Vega, muchas gracias. Doctora Ana María, una pregunta importante es, ¿por qué se requiere, ¿por qué se requiere que la temperatura sea tan baja en la vacuna de RNA mensajero? Sí, ¿Y qué pasaría en un momento determinado si no se garantiza esa cadena de frío? sí, esta es una gran pregunta. De hecho, la semana pasada asistí a un seminario que eran varios profesores de ingeniería biomédica hablando sobre estas tecnologías específicamente, estas nanotecnologías, y todo tiene que ver de nuevo con el hecho que el ARN mensajero sea una molécula tan inestable. Entonces, la manera de preservarlo es precisamente a estas bajas temperaturas. Con la formulación tanto de los nanolípidos como de los otros preservativos que tiene la vacuna, se puede mejorar un poco. Por ejemplo, sabemos que la de Moderna se puede guardar, se puede refrigerar por mayor tiempo comparada a la de Pfizer y en temperaturas menos extremas, que la de Pfizer se tiene que guardar casi todo el tiempo a menos 80 grados Celsius, que claramente no es algo que sea viable para muchas partes de nuestro país. Sin embargo, yo sé, en ese seminario en particular, Moderna es una empresa de bioingenieros. Uno de los fundadores es un ingeniero biomédico muy famoso, fundador del campo en el que trabajo yo, de la ingeniería de tejidos. Y pues, ya dado que uno más o menos conoce personas que conocen personas que conocen personas que trabajan en Moderna, se sabe que ellos están trabajando en nuevas formulaciones para precisamente permitir que se pueda ser refrigerada por aún un mayor periodo de tiempo a 4 grados Celsius. También hay otra vacuna que sigue en ensayos clínicos, no ha sido aprobada, CureVac. Esa se supone que se puede mantener refrigerada a 4.6, creo que por varias horas, muchas horas a temperatura ambiente, y también es una tecnología de ARN mensajero. Pero de nuevo, todo tiene que ver con este hecho que el ARN mensajero sea una molécula un poco inestable. Si no se guarda la cadena de frío, es muy probable que el ARN se degrade, que las nanopartículas se desarmen, por decirlo de alguna manera, o no va a ser, no quiere decir que no sea seguro para el paciente, no tiene ningún riesgo adverso para el paciente. Sin embargo, pues si el ARN mensajero está degradado, no va a tener ninguna efectividad. Entonces, en ese caso, sí es muy importante que se mantenga la cadena de frío. No sé si han visto, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos pasa mucho que en los hospitales llamen a personas que no tenían cita a decirles como, oigan, tenemos aquí una caja de vacunas que si no las usamos hoy se van a dañar, vengan ya, y les aplicamos la vacuna. Es algo que pasa, es algo que obviamente debemos evitar al máximo, y por eso es tan importante como la labor logística al distribuir las vacunas. Una pregunta adicional a lo que estás compartiendo es, ¿podemos identificar cuándo está el elemento desnaturalizado?
Uy, esa es una gran de- pregunta. No sé, la verdad no sé. del líquido, la turbidez. No, para ser muy honesta, la verdad no sé, no sabría la respuesta a esa pregunta. Porque pues uno tiene esa, digamos, pues ya tiene esa desconfianza. Y lo otro pegado con un comentario o con la observación que decía la doctora Rudarali, mutaciones, nuevas cepas, probabilidad de hacer vacunas rápidamente. Entiendo que en la relación de la vacuna de RNA mensajero actual, hubo un momento en que creo que en la Universidad de Wisconsin se encontró que la primera prueba que se hizo una gran reacción y una reacción que opacaba como tal la inmunidad. Hubo que hacer un cambio para hacerlo. Entonces, la doctora Ruth nos comparte que con las circunstancias de la manufactura de la misma vacuna, es probable que la próxima vacuna sea más fácil, pero podría tener la misma circunstancia de la que tuvo la eventualidad de la vacuna que estamos compartiendo. No, porque en el sentido que ese primer estudio que hubo en Wisconsin, ese es un caso extremo, porque era la primera vez que se inyectaba ARN mensajero sintético. Ya se entiende muy bien por el trabajo de la doctora Caricó, ya sabemos exactamente qué es lo que hace en ese ARN mensajero, que no tiene nada que ver con la secuencia en sí que está codificada en el ARN mensajero, sino otras modificaciones secundarias que hacen que el cuerpo lo reconozca como algo foráneo y lo ataque. Entonces ya, no, en realidad, digamos, al mismo tiempo que, como se pueden imaginar, las empresas como Moderna, como BioNTech se han cotizado muchísimo en esta época, dada la efectividad de las vacunas, y al mismo tiempo que han sacado resultados sobre ensayos clínicos, sobre vacunas, han sacado resultados contra mielitis, contra cáncer, contra otras vacunas contra otros patógenos. Entonces, creo que no, yo creo que ya esta tecnología del ARN mensajero ya hemos probado que es segura, y muy probablemente lo que veamos en el futuro es un boom en el número de tratamientos, no solo vacunas, sino también tratamientos que van a surgir en el futuro usando ese tipo de tecnología. Ok, bueno, muchas gracias. Doctora Rudarari, una pregunta adicional con respecto a las mutaciones. Uno esperaría, de acuerdo a la historia, que con el tiempo las mutaciones en cierta manera atenúan la agresividad, atenúan la morbilidad, probablemente pueden atenuar la transmisibilidad. ¿Qué opina, o cómo se hace desde el punto de vista de salud pública para observar, para tener esa observación y para metrizar esa observación para las recomendaciones posibles? Entonces, recordando, digamos que en el proceso de replicación las mutaciones ocurren naturalmente y luego es por los otros dos procesos que hablamos que se fijan o no se fijan en una población viral. Entonces, en esa medida, cuando se fijan es cuando empezamos a ver que se produce un aumento, por ejemplo, de la cepa predominante, ¿cierto? Va aumentando esa cepa. Entonces, ¿cómo lo podemos nosotros ver? Lo podemos ver haciendo el monitoreo de vigilancia virológica ayudados con la parte de secuenciación para poder estar monitoreando precisamente esas variantes que están circulando, cuáles características tienen predominantemente. Entonces, en eso también estamos ayudados por, la ventaja es que en este momento tenemos muchas herramientas, ¿cierto? Tenemos herramientas moleculares de secuenciación, tenemos herramientas in silico. Ustedes ven que hay muchos trabajos que salen de los software modelando cómo interactúa la proteína de la espícula con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina y tratando de observar precisamente cuáles son los puntos claves de acceso para la entrada, pero también cuáles de esos son los puntos epítopes que generan inmunidad y que nos van a ayudar al proceso de neutralización. También tenemos modelos en la in vitro y in vivo en animales que nos pueden ayudar a identificar cuál es el efecto de esas mutaciones sobre la replicación del virus, o sea, cuál es la ventaja adaptativa que le está dando. Y también, obviamente, a nivel de la parte epidemiológica, la vigilancia epidemiológica, que es súper importante, y sostenerla, obviamente, así vengan las vacunas, y eso siempre se ha dicho, así estén las vacunas, es súper importante seguir sosteniendo tanto la vigilancia epidemiológica que nos está diciendo cómo es el comportamiento de
cantidad de casos, gravedad de casos, ¿cierto? Y que nos van a indicar si de pronto una variante se está volviendo más transmisible, que es lo que estamos viendo, que lo que vimos con la africana y la de Reino Unido, pero no es más patogénica porque no estamos viendo mayor gravedad proporcionalmente hablando. Entonces, todo ese proceso de vigilancia epidemiológica para ver el comportamiento de la enfermedad, unido a la vigilancia virológica y genética y a todo el trabajo que se está haciendo en todos los laboratorios del mundo, que sale una cepa, una mutación y empezamos de una vez a ver en el laboratorio qué produce y a probarla contra los sueros de las personas que ya tenemos que se han infectado previamente, ya sea por la forma natural o también probándolo como están haciendo en estos estudios de vacunación contra los anticuerpos de las personas que fueron vacunadas. Todo eso nos está dando información rápida, nos está dando esa capacidad de poder adelantarnos un poco, ¿cierto? De hecho, digamos, había mucha preocupación por esta cepa de Reino Unido y ya vemos que afortunadamente con la vacuna, tanto de Moderna como con la vacuna de Pfizer, no tenemos esa preocupación, ¿sí? No es incluso con la misma vacuna tampoco de AstraZeneca, no es una preocupación en este momento. La africana sigue siendo una preocupación porque no tenemos información suficiente. De la brasilera todavía no tenemos información y tenemos que seguir investigando. ¿Qué pasa con la brasilera? Que tiene la mutación que le confiere mayor afinidad por el receptor, lo cual esperamos que sea más transmisible por ese lado, y tiene la otra mutación que tiene que disminuye la respuesta inmune también, ¿no? Pero no sabemos si eso hace comportarse a nivel poblacional con una no respuesta, por ejemplo, de las vacunas, porque ya vemos que aunque se disminuye el título de anticuerpos, los títulos de anticuerpos siguen siendo en un nivel relativamente alto, que a nivel de pruebas de laboratorios y en simios se ha visto que tiene una protección. Lo que pasa es que desafortunadamente todavía en los humanos no tenemos claro el correlato de protección, es decir, cuánto es la cantidad de anticuerpos exactamente que necesitamos tener para evitar una complicación o una enfermedad. Eso todavía se está investigando, pero todas estas herramientas que no podemos bajar la guardia así haya vacunación, porque la misma vacunación puede ayudar, o la respuesta inmune que se monta ante la vacuna puede hacer una presión en cierto momento al virus y hacer que aparezca por selección natural otra cepa que tenga escape inmunológico. Entonces, en eso tenemos que seguir sosteniendo la investigación y la vigilancia a todos los niveles para poder detectar esas variantes y adelantarnos a estar pendientes de lo que pueda suceder. Bueno, muchas gracias, doctora Roderavic. Las dos últimas preguntas queremos hacer a la doctora Edgar. Doctor Edgar, dos cosas. Primero, si una persona tiene una vacuna y tiene la posibilidad de una segunda dosis con otra vacuna, ¿se podría hacer? Y la pregunta final de cierre sería, nosotros tenemos muchos pacientes de altísimo riesgo, especialmente pacientes de edad con anticoagulación. ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Se puede aplicar? ¿Qué riesgo podría tener? ¿Qué se podría hacer? Listo, profe. Entonces, bueno, igual dos preguntas difíciles, pero claras. Entonces, la primera, la de si tienen la opción de una segunda vacuna, la recomendación es, ante la escasez de vacunas, darle la oportunidad a la otra persona o que esa otra persona la beneficiada de la vacuna, es lo primero. Solamente en un escenario de escasez y en el cual el ministerio o las organizaciones que están encargadas de esto den la directriz de que no se pueda completar la segunda dosis con otra vacuna, podría considerarse. Mientras tanto, debemos seguir el orden, respetar, digamos, la oportunidad, y si alguien ya tuvo acceso a su vacuna, lo mejor que puede hacer es darle la oportunidad a otra persona para que se inmunice, más en el estado de escasez que tenemos. Y la segunda, importantísima, los pacientes anticoagulados. Entonces, digamos, el doc tiene toda la razón, tenemos muchos pacientes con FA, con trombosis venosa, anticoagulación asociada a neoplasias. ¿Cuál es la recomendación? Entonces, primero, pacientes que tienen hemofilia, lo importante es que, bueno, si son hemofilias graves o moderadas, estos pacientes es importante saber si están en profilaxis o no, y estos pacientes deben garantizarse un nivel de factor adecuado que proteja contra la inyección intramuscular. Ahí es donde debe tener la asesoría de su grupo de hematología y aplicarse el factor antes o garantizar que tenga buenos niveles, pacientes con hemofilia. Un nivel superior a 10%, según las recomendaciones de la CIN, nos dice que es seguro. ¿Qué se debe además hacer? Hacer presión durante 10 minutos para garantizar, digamos, que hemostasia local.
Eso. Los pacientes que están anticoagulados con warfarina, digamos que obviamente uno mira la indicación, pero no hay indicación de suspenderla ni hacer terapia puente. La recomendación de la CINA es hacer un INR 72 horas antes, INR 72 horas antes, mirar que tenga un rango estable y hacer la aplicación. Y los pacientes con enfermedad von Willebrand, pues dada su presentación variable, la recomendación es consultar con el hematólogo. En estos tres espectros de pacientes, ya sean anticoagulados por una deficiencia de factores, por enfermedad von Willebrand o anticoagulados con medicamentos, todos tienen la misma recomendación, que es hacer vigilancia más seguida a los efectos adversos locales, hacer presión durante 10 minutos y utilizar la aguja de menor calibre. Entonces, hacer una aguja fina o que la inyección cuando se va a poner se disponga de la aguja de menor calibre disponible y se haga la aplicación intramuscular con esta jeringa. Y no contraindica, repito, la anticoagulación no contraindica la aplicación de la vacuna. Excelente, doctor Edgar. Vamos a hacer entonces la ronda final de despedida con un mensaje de cada uno de los conferencistas. Doctora Ana María, ¿cuál sería su mensaje de cierre? Yo quiero enfatizar de nuevo el mensaje de cierre que nos dio el doctor Edgar al terminar su charla. Me parece el más apropiado. No me parece adecuado en este momento que estamos en escasez de vacunas, en situación de emergencia, con miles de personas muriéndose todos los días, hablar de cuál es la mejor vacuna, cuál me pondría, cuál no. Yo me pondré la primera vacuna que me ofrezcan. Todas hasta ahora, sí sé que hay muchas preguntas sobre Sinovac. Sé que en Sinovac no nos han mostrado exactamente los resultados de la fase 3. Los resultados que tiene el ministerio, además quiero aclarar que no es que el ministerio se los haya inventado o que los haya sacado de la nada, son basados en un reporte del estudio del Instituto Butantan en Brasil, que es muy prestigioso y tiene una gran historia en este desarrollo de vacunas. Entonces sí, les dejo ese mensaje. Como en este momento yo honestamente creo que la mejor vacuna es a la que uno tiene acceso. Ok, doctora Ana María, muchísimas gracias. Excelente presentación. Doctora Rudaraley, su mensaje final. Bueno, mi mensaje es continuar con la protección que estamos teniendo hasta el momento, ¿cierto? Continuar con nuestro lavado de manos, continuar utilizando mascarilla, continuar haciendo distanciamiento o manteniendo distanciamiento físico de 2 metros, que son las medidas que tenemos a la mano en este momento y que pues por las dificultades precisamente en consecución de vacunas que tenemos en todo el mundo, vamos a tener que seguir aplicando, tengamos o no vacuna, lo vamos a seguir haciendo. Así que va ese mensaje para continuar con el autocuidado. Bueno, muchas gracias, doctora Rudaraley. El doctor Edgar David, su mensaje final y cierre. Por supuesto, profe. Entonces el mensaje es recordarles y llenarlos a todos de que con cariño, con paciencia, con mucho entendimiento, con mucha empatía, sigamos llevando este mensaje a nuestros colegas, al personal de salud, para que todos sean replicadores y lleguemos a todas esas personas que tienen dudas. Lo decía el doctor Oscar Franco, el escepticismo es esperado, negar la evidencia abundante que tenemos no. Entonces tenemos que vencer ese escepticismo con mucho cariño, con mucha empatía, con mucha paciencia, porque hasta el momento, mientras no tengamos un medicamento que cambie la historia natural de la enfermedad, la vacunación masiva es la mejor herramienta que tenemos para hacerle frente por ahora a la pandemia. Excelente, doctor Edgar. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora, para el cierre, le damos la palabra a la doctora Yancy Rocío Aguilar Jiménez. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo Parra, por su excelente moderación, por colaborarnos en este espacio. Agradecer también a nuestros expertos, a la doctora Ana María Porras, a la doctora Rudaraley Martínez y al doctor Edgar David Gómez por sus mensajes tan claros, tan concretos en torno a los temas de interés y a sus respuestas a las preguntas que por supuesto nos inquietan y que nos aportan en este espacio de discusión, una discusión que muy seguramente vamos a tener que seguir continuando en el tiempo, en respuesta a, como mencionaron ustedes también, esa velocidad con que continúan surgiendo los estudios y las publicaciones en torno al comportamiento de las vacunas en diferentes poblaciones, con las diferentes variantes del virus. Son diferentes temas que vamos a tener que seguir conociendo, divulgando, que es nuestra responsabilidad como personal de salud en seguir divulgando y difundiendo temas como la eficacia de las vacunas, como los efectos adversos que muy probablemente vamos a conocer
diferentes resultados en los próximos meses, esa efectividad a largo plazo que tampoco conocemos, las posibles reinfecciones. Entonces son diferentes temas que como personal de salud vamos a tener que seguir discutiendo y conociendo. Agradecer a la doctora Patricia Arria, presidenta del Colegio Médico de Santander, por participar en esta iniciativa. Por supuesto a nuestros decanos, al doctor William Reyes Serpa, al doctor Fabio Bolívar, al doctor Juan José Rey, por su incansable labor en torno al aporte que como academia se ha venido dando en estos momentos de pandemia y que muy seguramente van a continuar dando frutos como se ha hecho hasta el momento. Agradecer también a la doctora Sandra Acevedo y a Laura Aguilera, quienes han sido artífices de toda la organización y logística de estas sesiones. Invitarlos, por supuesto, a nuestra siguiente sesión el próximo jueves en torno a la vacunación para COVID en los grupos etarios. Y muchas gracias y feliz noche.